Bueno, y antes de irnos, esta mañana nos acompaña el doctor Ángel Antonio Arauz, director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y nos va a hablar del Día Mundial del Ictus. Y dentro de este marco platicaremos sobre los riesgos de tener un accidente cerebrovascular, un ictus, y la manera de prevenirlo. Bienvenido, doctor. Pues qué tema tan interesante, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la invitación, Natalia, Said. Encantado de estar con ustedes. A ver, hay que empezar desde el principio. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es el ictus? Bueno, quiero decirles primero que se calcula en el mundo que 1 de cada 4 personas va a tener un ictus, o vamos a tener un ictus. Estas enfermedades se refieren a enfermedades de las arterias, de los vasos del cerebro, especialmente las arterias. Y las arterias pueden sufrir una oclusión de la arteria, lo cual provoca que no llegue sangre a una parte específica del cerebro, lo que se denomina como embolia. O bien se pueden romper el vaso y la sangre se derrama. Entonces a eso se le denomina popularmente como un derrame cerebral. En realidad es una hemorragia cerebral. Esta enfermedad tiene varios aspectos muy importantes. Uno es que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Tiene una alta mortalidad. La segunda parte importante es que esta enfermedad es la enfermedad que provoca mayor discapacidad a la gente que la sufre. Es decir, o si la tengo, o puedo morir o puedo quedar discapacitado. Y el tercer aspecto importante que les quiero resaltar es que es una enfermedad por definición prevenible. Eso quiero decir que si yo identifico que tengo riesgo de tener esta enfermedad y modifico ese riesgo, puedo disminuir la aparición de la enfermedad. Entonces hay varios aspectos muy importantes y por eso el 29 de octubre se celebra el Día de la Enfermedad. No hay nada que celebrar en realidad, pero es recordarnos que existe esta enfermedad que es catastrófica y que podemos prevenirla. Doctor, ¿quiénes están más propensos a esta enfermedad? Porque, por ejemplo, mencionaba esto, una embolia, ¿no? Que luego pensamos de personas de la tercera edad, pero ¿quiénes están más propensos? Bueno, tenemos identificados cuáles son los factores que aumentan el riesgo de tener una enfermedad. Los principales son la hipertensión, la presión alta, la diabetes, que es la glucosa, pero también el tabaquismo, también el sedentarismo, o sea, no hacer ejercicio, el exceso de alcohol, las drogas, el colesterol elevado, etcétera. O sea, son muchos factores de riesgo que pueden llevar a la enfermedad. Por eso yo decía, si yo identifico que tengo factores de riesgo y los modifico, puedo también disminuir el riesgo de la enfermedad. Eso quiere decir, tengo hipertensión y diabetes, pero las controlo. Fumo, pero dejo de fumar. Tengo sobrepeso, pero bajo de peso. Soy sedentario y en mi vida diaria incorporo hacer ejercicio regularmente. También disminuye el riesgo de tener la enfermedad. Bueno, pues 1 de cada 4 personas significa que pues, la mayoría de las personas, si no es que todos, sí, o lo vamos a sufrir o vamos a conocer a alguien que la va a sufrir. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si alguien está a punto de o no se puede identificar esta situación hasta que ya se está viviendo? No, sí se tiene que identificar, porque esta parte de prevención, esta parte que la enfermedad es prevenible, es justamente el llamado. Es decir, a ver, hay un factor que no se puede modificar, que es la edad. Mientras más pase el tiempo después de los 60 años, tengo más riesgo de tener esa enfermedad porque hay cambios en las arterias. Pero si a eso le sumo que fumo, o que soy diabético, o que soy hipertenso, o que no hago ejercicio, el riesgo se aumenta. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? La única forma que podemos hacer es prevenir. Y prevenir es tomarme la presión, tomarme la glucosa, pesarme regularmente, dejar de fumar, hacer ejercicio, etc. Por eso, agradezco la invitación, porque en este mes que se celebra el Día de la Enfermedad, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía hacemos campañas para difundir estos aspectos de la enfermedad y uno de ellos es un evento que vamos a tener el próximo miércoles 16 de octubre desde las 9 de la mañana. Vamos a hacer algo que le decimos como riesgómetro, ¿no? Vamos a medir qué riesgo tiene cada persona que acuda de tener uno de estos eventos. Y entonces les vamos a decir qué riesgo tienen y cómo modificar ese riesgo. Porque si tengo el riesgo, lo importante es modificarlo. Si tengo mucho riesgo, lo importante es modificarlo. Entonces, estamos haciendo esta actividad, que es una actividad para prevenir, para alertar a la gente, a la población,
que puede modificar y prevenir tener uno de estos eventos. Doctor, muchísimas gracias y hay que poner mucha atención en esto. Doctor Ángel Antonio, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.